A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte se consagró como uno de los mayores estrategas militares de la historia. Pero el camino de este militar francés hasta las más altas cumbres de poder constó en ciertos momentos de su vida de episodios que siguen rodeados de un halo de misterio. Esta noche queremos conocer todos los enigmas que rodean a la figura de Napoleón, su visita a Egipto y el enigmático vínculo del gobernante francés con el espectro conocido como el Hombre Rojo, y para ello nos acompaña en el plató Jordi Mata, licenciado en Historia Contemporánea y escritor. Continuamos en Tierra de Sueños. ¿Qué les parece si averiguamos de esos pasajes de la propia historia? Porque claro, la historia la escriben los vencedores, pero ¿qué hay de los vencidos? También abordamos en este tiempo de televisión aquella otra historia que no nos han contado, pero hay una historia de los ganadores, la propia historia, que tiene sus propios misterios. Me explico, Napoleón tenía misterios rodeándole continuamente, era una persona que le buscaba de alguna manera y estaba apasionado por la búsqueda del propio misterio. Vamos a averiguarlo con el profesor Jordi Mata, que nos acompaña en el día de hoy en Tierra de Sueños para averiguar qué envolvía de ese misterio a Napoleón. Profesor Mata, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. ¿Qué méritos personales encumbraron a Napoleón en el siglo XVIII, aparte de ser un gran general y un gran estratega? Bueno, le encumbra algo que hoy nos parece una cosa muy usual, pero que en su época no lo era tanto. Podríamos decir que es la meritocracia. Precisamente, para ser un militar y un militar de carrera, se tenía que ser un noble, pero un noble de esos que pudiera pagarse incluso un cargo, un regimiento, etcétera, etcétera. Él, tengámoslo presente, venía de una nobleza segundona, que además estaba en Córcega, no era precisamente alguien que estuviera en el centro del poder, sino en un extrarradio. Lo cual, eso ya le imprimió el carácter de ser alguien que tuviera que estudiar, sobre todo el tema de las matemáticas, en los que era muy bueno, y no hay que decirlo todo, le ayudó también que en medio de sus estudios y de su época de oficial primerizo estalla la Revolución Francesa, lo cual implica que todos esos privilegios que eran necesarios a veces para conseguir mandos militares quedan barridos y toda una serie de comandantes ascienden pues, por méritos de combate, como fue el caso del mismo, que se encumbró a partir del sitio de Tolón en 1793. Profesor Mata, está claro que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Los ganadores, pero de Napoleón hay historias que no se han contado, ¿no? A él le envolvía un cierto halo de misterio, era un apasionado por el misterio, es más, hizo una misión a Egipto buscando algo en concreto, ¿no? Bueno, el tema de Egipto es doble. Por un lado era lo que buscaba él y luego lo que buscaba quien le encargó la misión, que era el gobierno de la Primera República Francesa. Por un lado, lo que buscaba él, que ya era un general reconocido, que había triunfado en la campaña de Italia contra los austriacos, era cortar las vías comerciales de Gran Bretaña con la India. ¿Por qué? Porque era Gran Bretaña la que financiaba todas las campañas contra la Francia revolucionaria. Ese nexo de corte tenía que ser Egipto. Lo que el directorio buscaba era precisamente alejarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque empezaba a ser alguien demasiado popular y al que se le atribuían una serie de ambiciones políticas. Por ese sentido, digamos, la campaña de Egipto tiene esa doble vertiente. Pero es curioso porque él quiso investigar qué es lo que pasaba en la Gran Pirámide, entró en la Gran Pirámide, se acompañó de 167 sabios, ¿no? Gente, investigadores. ¿Qué es lo que intentaba descubrir? ¿Qué intentaba hallar? Bueno, esto hay que diversificarlo. Hay el tema de la pirámide, que hay esa parte de leyenda. Como siempre, cuando hablamos de personas extraordinarias, el factor legendario a veces pues, distorsiona lo que pudo suceder realmente. Se da la fecha de la noche del 12 al 13 de agosto de 1799 como en la que Napoleón pernocta en la Gran Pirámide, en la pirámide de Keops, más bien por un deseo de emulación, porque se decía que tanto Alejandro Magno como Julio César, en sus respectivas épocas, también habían hecho lo mismo. Casi como con un sentido iniciático. Dormir una noche. Pasar una noche ahí. Y por lo que cuentan los testigos, salió a la mañana siguiente pues como demudado. Daba la impresión de que había pasado una noche, pero lo que diríamos una mala noche. Y cuando le preguntaron qué había sucedido, dijo, si os lo contara no me creeríais, y por lo visto prohibió que nunca se le hicieran preguntas a ese respecto. Eso es muy extraño, profesor. Eso sí, pero... Es muy extraño, aparte del miedo a lo mejor, ¿no? Aparte del miedo. Hay que tener en cuenta de que
¿Cuáles pueden ser las sensaciones que experimente alguien que está en un recinto cerrado, totalmente a oscuras, sometido a temperaturas extremas? Claro, estamos hablando... Dentro de un sarcófago. Poco más o menos, de una cámara que ahí, desde luego, sí, debía ser algo. Y luego hay el tema de los sabios, que eso ya obedecía más a ese espíritu de hija de los tiempos de la Ilustración, en las que había un gusto por querer averiguar todo lo que fuera relacionado con las culturas antiguas. ¿Y averiguaron algo esos 167 sabios que acompañaron a Napoleón? Pues desde luego bastantes cosas, porque era un equipo realmente completo. Teníamos matemáticos, teníamos físicos, químicos, arqueólogos, etc. Por haber, había incluso uno de los químicos que con el tiempo fue el inventor de la lejía, Claude Louis Berthollet. Y el que fue uno de los primeros directores del Museo del Louvre, Vivant Denont, que era el que dirigía la expedición y el que pues, consiguió, por ejemplo, hacer las primeras mediciones de la pirámide de Keops y descubrir de que las medidas de la pirámide tenían como base el codo, el estadio y el pie, que eran medidas que hubieran permitido a los egipcios, no se sabe cómo, calcular las dimensiones de la Tierra. En esa campaña, profesor Mata, a Egipto, Napoleón, aunque no fue el descubridor de la piedra de Rosetta, sí que gracias a ella pudo traducir ciertos jeroglíficos, ¿verdad? Bueno, claro, la piedra de Rosetta es la estrella de lo que diríamos la vertiente cultural de la campaña de Egipto. Oculta otros descubrimientos que se produjeron en dicha campaña. Evidentemente, claro, se descubre la piedra, lo que pasa es que luego, cuando los británicos toman la iniciativa, se la quedan ellos. Lo que sucede es que las inscripciones que habían en esa piedra fueron las que con el tiempo, en 1822, consigue descifrar Champollion, y a partir de entonces es cuando se pueden leer por fin los jeroglíficos. Es curioso porque esa piedra de Rosetta creo que es de la época del 196 después de Cristo. Es la época tolemaica, es el último periodo ya, digamos, imperial de Egipto. ¿Y qué sería como una especie de alfabeto? No, es una sentencia judicial. Es una sentencia judicial de la época, ahora no sabría decirte de qué Ptolomeo era, porque hubieron 14, pero que tenía la gracia de que estaba pues, en 3 idiomas. A partir de que uno de estos idiomas era el griego, fue la base a partir de la cual pudo llegarse al desciframiento de los jeroglíficos. Napoleón, profesor Mata, deja Egipto, vuelve a París y tiene cosas extrañas, le ocurren experiencias que se escapan un poco a la razón. Se habla del hombre de rojo. ¿Quién era el hombre de rojo? Bueno, el hombre rojo de las Tullerías es un espectro que vivió tanto lo que existió en el Palacio de las Tullerías, que fueron 3 siglos. Se decía que era el espectro de un antiguo sicario de la reina Catalina de Médicis, que se llamaba Jean, y que siempre aparecía cuando tenía que anunciar algún acontecimiento trágico para la monarquía francesa. Apareció antes del asesinato de Enrique III, del asesinato de Enrique IV, de la fuga de Varennes de Luis XVI. Aparecía siempre en esos momentos muy puntuales. Y con Napoleón, claro, aquí, atención, todas estas historias de Napoleón y el espectro de rojo y otras circunstancias siempre se explican a posteriori. Sí. Esto siempre hay que tenerlo presente porque tengamos siempre en cuenta de que estamos en una época, en la época en la que es el triunfo de la razón. Es cuando los postulados de la Ilustración han triunfado y más gracias a los avances de la Revolución Francesa. Por tanto, lo que se cuenta de Napoleón a veces da la impresión de que es para justificar cómo alguien que no dejaba de ser un ser humano logró unas dimensiones tan extraordinarias. Claro, algunos dicen que ese espectro, ese hombre de rojo, tuvo una cierta relación con el propio Napoleón, o sea que estaba ayudando al propio Napoleón. Sí, se le atribuyen algunas apariciones en momentos puntuales. Se hablaba incluso de que si tenía una especie de pacto con él. Ya digo, esto siempre contado a posteriori. Que si se le apareció antes de la batalla de las pirámides, volvemos a Egipto, que si se le apareció en una de las campañas de Austria en 1809. Esto ya a veces puede chirriar un poco porque pensemos que un fantasma que se precie, y más si está vinculado a un palacio, a un edificio, son espectros fantasmas sedentarios. En cambio aquí nos encontramos con el caso de un espectro viajero, porque Napoleón era cualquier cosa menos sedentario. Claro, pero era un espectro como los que nos podemos llegar a imaginar, como un fantasma, porque se habla de una especie de duende, ¿no? Bien, aquí ya hay una confusión porque aquí entran y salen ficción, realidad. Había un vidente
o un astrólogo, no ha quedado muy claro, que se llamaba Bonaventure Goujon, que por lo visto era un señor pues, con un más bien bajito, que se acostumbraba a vestir de rojo, y al que se le llamaba así como el Duende Rojo. Y este vidente, astrólogo, etcétera, como se le quiera llamar, por lo visto había trabado conocimiento con Napoleón antes de que él ascendiera en el campo militar, y le había predicho su fabuloso destino. Y por tanto se decía si era él el que acompañaba a Napoleón en sus diversas campañas. Lo que pasa es que cuando llegó el momento en que le predijo lo que iba a suceder en Rusia, lo que pasaría en Waterloo y que acabaría muriendo en una isla perdida ahí en el océano frente a las costas africanas, estas predicciones a Napoleón no le hicieron la más mínima gracia y por lo visto lo echó a patadas de su lado. O sea, le predijo de alguna manera, se adelantó al tiempo. Eso dicen, pero claro, vuelvo a insistir, todo esto se contó a posteriori. ¿Qué hay de cierto o no? Difícil saberlo. Napoleón y la historia no contada, ese misterio quizás por resolver en un momento determinado de nuestra propia existencia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Tierra de Sueños y por este aporte histórico. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches.